Señores, y continuamos controlando las mañanas, donde todo sucede y todo se dice por Multimedios Su Mundo TV. Llegamos a usted a través de 207 sistemas de cableras a nivel nacional e internacional, además de nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Agradecemos mucho la gentileza de su sintonía. La República Dominicana definitivamente hoy celebra de manera contundente el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Héctor. Sí, bueno, yo quiero tomar este momentito ahora, justamente para darle las gracias. Mira cómo son las cosas. Ayer nosotros habíamos denunciado aquí el problema que estaba pasando en el Aeropuerto Internacional de las Américas con el tema de las escaleras y eso. Y agradezco la llamada del director de comunicaciones, quien nos dijo que fue un imprevisto que se había presentado justamente en esas horas, pero que inmediatamente habíamos hecho la denuncia, enviaron equipos y que ese problema fue resuelto de inmediato. Entonces, tengo que darle las gracias al equipo de comunicación del Aeropuerto Internacional de las Américas, de cual también me están enviando supuestamente de hoy a mañana me están enviando los datos de cuáles son los planes de expansión y de las cosas que se han estado haciendo en el aeropuerto, que por eso yo había dicho que hay cosas que a simple vista usted no la ve y usted critica lo que toca. Cuando me tocó vivir esa amarga experiencia de usted llegar y ver todo lo que pasó, pero gracias a Dios se resolvió, lo cual quiere decir que nos han estado prestando atención. Y en otro orden, también le quiero dar las gracias a la gente del Ministerio de Cultura, quien ayer, también de la mano del presidente Luis Abinader, quien nos distingue con tenernos pendientes y que ayer estuvo también pendiente de nosotros, se nos informó que de parte de Roberto Ángel Salcedo y de ese equipo se envió una brigada que está en el día de hoy haciendo el levantamiento para resolver definitivo el tema del problema eléctrico que ha estado afectando Bellas Artes, cuando el presidente incluso ayer dijo que no estaba informado de lo que sucedía, pero que inmediatamente se envió hoy a una comisión que está resolviendo ese problema. Enhorabuena, gracias por estar pendientes de lo que se dice justamente aquí, porque como bien lo decimos en el eslogan, aquí es donde todo se sabe, pero donde todo se dice. Así que, Frida, tenemos un plato fuerte hoy. Así es, definitivamente. Gracias, Héctor. Señores, hoy plato fuerte, porque como tenemos el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, nosotros hemos querido invitar a un togado de mucho fuste. Él es abogado, es constitucionalista, es experto en derecho administrativo y procesal constitucional, pero sobre todo es un ser humano con mucha voluntad y responsabilidad social. Es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Nos honra definitivamente tener hoy en nuestra entrevista central como plato fuerte al doctor José Manuel Jerez. Buenos días, doctor, qué placer. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimada Frida, Héctor, por esta invitación. Doctor, fíjese que nos place tenerle aquí porque aparte de que es abogado, es una persona con probada lucha social, miembro de un partido que se constituye como la principal fuerza política de la oposición, la Fuerza del Pueblo. Y en el día de hoy nosotros queremos preguntarle respecto al caso Senasa. Hoy, en el Día de la Lucha contra la Corrupción, nos enfrentamos en la República Dominicana precisamente a lo que a toda luz sería el caso de corrupción más grande que ha enfrentado la República Dominicana. Se estima que el entramado de corrupción del Senasa supera los 50,000 millones de pesos. Cuéntenos de eso. ¿Cuál es su visión? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Frida. Este es el caso de corrupción más grande, porque esto no solamente desborda, que fíjate que estamos en la fase inicial y ya la fase inicial arroja esa suma que tú, Frida, acaba de mencionar, pero todo indica que a medida que las pesquisas se vayan profundizando, esas sumas van a ir aumentando. Y el caso comparable, que entiendo que como va arrojando la investigación,
va a ser un caso que ya de hecho, no solo por la magnitud, porque todavía no sabemos el monto, pero por los bienes jurídicos afectados, podemos decir que este es un caso que desborda el caso Baninter, porque este es un caso que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Este es un caso que tiene que ver con la clase más vulnerable, los grupos más vulnerables de la sociedad dominicana, porque estamos hablando, señores, de que se le ha impedido a ese sector que no puede acudir a un servicio de salud digno, se le impide por este entramado de corrupción, por esta asociación de malhechores, se le impide acceder a unas condiciones mínimas de salud que el Estado social de derecho en el cual vivimos está llamado a garantizar. Eso, la salud es lo principal. Claro. Sin salud no hay meta. Incluso yo considero la salud un servicio público todavía más necesario que la educación, doctor. Aunque van a la par, pero definitivamente cuando hablamos de jugar con la salud, hablamos de jugar con la fibra más sensible de todo ser humano. Y yo señalaba anteriormente, doctor, a propósito del tema que usted señala, que los bienes jurídicos que afecta el caso Senasa son verdaderamente lacerantes. Yo señalaba anteriormente, con la autoridad que me confiere de ser una hija de una persona que sobrevivió de cáncer, que cuando una persona enfrenta un tema de enfermedad terminal, no solo es la afección física de salud como tal, sino las emociones y el tema financiero que uno enfrenta en la familia, porque uno simplemente, con tal de ver a ese ser querido sano y salvo, uno no escatima. ¿Cómo es posible, doctor? Y yo quiero que usted me dé su opinión de lo que usted espera como abogado, que probablemente sea el resultado final de este grupo de malhechores, este grupo de malandros, que de manera inconsciente, burda y vil, se prestaron a hacer un entramado donde malversaban quimioterapia, stent, diálisis. O sea, estamos hablando, doctor, justamente de las enfermedades terminales más costosas. ¿Qué se espera jurídicamente que sea el desenlace de estos imputados que hoy enfrentan medidas de coerción? Mire, el pueblo dominicano espera, y no solamente espera, este pueblo está vigilante 24/7. Claro. Sobre los pasos que está dando y va a dar el Ministerio Público. Correcto. Porque esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. No solamente que los responsables de estos hechos tienen que responder penalmente, es que cada centavo robado, tiene que ser devuelto al Estado dominicano. Eso es así. Doctor, cuando hablamos justamente de eso, que hablamos de devolver los fondos que han sido sustraídos del Estado, yo justamente ayer mencionaba el caso y le decía a mis compañeros, le decía a Prida, le decía a los muchachos, digo, bueno, aquí yo espero que no se hable de un denominado acuerdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí vimos casos de gente con casos grandísimos de 12, 15, 20 mil millones que devolvieron 3 mil millones y todo parece que ya se resolvió ahí. Incluso no se habla de que hayan caído presos ninguno. Sin embargo, cuando hablamos de este tema, en cuanto a lo que tiene que ver el Senasa, recuerda que fuera del aire mencionábamos de lo que se hablaba, desde dónde viene este caso, cómo llegó hasta ahí y cómo es que hay personas que se vieron envueltas en el pasado, que fueron justamente apartados del Senasa y que luego en administraciones fueron puestas de vuelta y se quedaron ahí, hoy están envueltas en el escándalo. Entonces no quiere decir esto que había un entramado antes
o solamente lo estamos viendo desde el 2021 para acá? No, fíjense, la Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Seguridad Social, en el 2021 detectó una serie de irregularidades en SENASA. Y la Secretaría de Seguridad Social hizo la denuncia correspondiente, pero no se detuvo en una denuncia pública, sino que depositó una instancia por ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social para que iniciara la investigación sobre esas irregularidades, porque aquellos polvos del 21 trajeron estos lodos. O sea, aquí el gobierno no puede alegar ignorancia, no puede venir ahora a mostrarse, a exhibirse como el Chapulín Colorado, cuando el asunto ostensiblemente le iba a explotar en la mano, porque ya era un asunto que no se podía seguir ocultando. Entonces tú sales como el que ha descubierto este entramado y lo está denunciando para tú lavarte la mano como Poncio Pilato. No, este era un asunto que viene de muchos años atrás. Porque, señores, yo recuerdo una vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hicieron una pregunta. Dice, los presidentes están enterados de todo. Claro. Eso que usted oye decir que el presidente fue tomado en su buena fe, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Están enterados de todo, o son cómplices, o se hacen de la vista gorda. O sea, así es. Entonces, vuelvo y reitero, el pueblo dominicano tiene que estar vigilante. El Ministerio Público, en la cabeza de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y como dijo Héctor, aquí no es verdad que tú te robaste 100,000 millones y viene ahora a transarte y buscar 10 o 15,000 millones de pesos y te queda con lo otro. No, no, no. Aquí hay que reintegrar de una manera total, íntegra, todo el patrimonio robado al pueblo dominicano, porque esto hay que ponerle costo. Doctor, yo quiero preguntarle a usted, no solo hemos tenido el caso SENASA, ayer nosotros aquí mostramos, comentamos con mucho pesar la denuncia que hace el patronato del Cibao, patronato de cáncer del Cibao, respecto a la malversación de alrededor de 800 millones de pesos que hiciese el Instituto Regional del Cáncer en el Cibao, donde su exdirector era el señor Héctor Lora. Este caballero, en contubernio con su esposa y su ex, desarrollaron una red donde no solo eran que alteraban precios y medicamentos, sino que también utilizaban una fundación, oiga bien, qué tema más delicado, una fundación denominada Tócate RD, una fundación creada con la finalidad de combatir el cáncer de mama, que es definitivamente una de los flagelos más abominables en el tema de salud femenina, y utilizaban esa fundación y utilizaban el instituto para malversar fondos y hacer una serie de maniobras fraudulentas. Esto es una dependencia, como usted sabe, del Ministerio de Salud. A la fecha se está investigando, pero porque el patronato hace una denuncia a la PEPCA. Oiga cómo es que viene a revelarse. El patronato del Cibao hace una denuncia a la PEPCA. Cuando se querella en la PEPCA es que se comienza la investigación. ¿Cómo es posible
que en tan corto tiempo hayamos tenido 2, 3, 4 episodios abominables civiles de corrupción en el sector de salud. Le menciono esos dos, pero no sé si usted recuerda también el tema de los medicamentos en el hospital de Boca Chica, que fue otro escándalo. En fin, hemos tenido varios temas de salud. ¿Qué opinión le merece, a propósito de que usted señalaba que el presidente es la persona más informada del país? ¿Qué opinión le merece de estos funcionarios y del tren gubernamental que por demás todavía no ha sido removido y hay muchos que quedan pendientes de remover? Mire, usted puede tener la certeza de que gran parte de ese dinero, por no decir casi la totalidad, o fue destinado para el asunto de la campaña política, o fue a parar a paraísos fiscales. A paraísos fiscales. Paraísos Wow. fiscales, sí. Bueno, ¿Y a dónde, presumiblemente? Las Islas Vírgenes. Wow, Dios mío. Sí. bueno, eso es muy difícil, doctor. Mire, a lo largo de los últimos años hemos visto como muchos escándalos se habían visto en la República Dominicana. Cuando hacemos la comparativa de lo que ocurrió aquí con el caso Baninter, que estamos hablando de unos 55,000 millones, que fue donde se frenó el tope, ¿verdad? En ese momento, en el año 2003, pero hoy hablamos de un caso similar. ¿Usted cree que podría llegar a los 55,000 millones o podría pasar de ahí? Podría pasar. Una cosa que tentativamente nosotros digamos, Podría- es el caso más grande. No, pues usted ha tenido casos iguales, Podría mayores. pasar, porque de inicio, y en la medida que se profundice en la investigación, eso va a ir arrojando, y usted puede tener la certeza que ya hay personas dentro de ese mismo entramado que está colaborando con el Ministerio Público. Pero ayer nos llegaba la información ayer de uno que llegando a la Procuraduría dijo, no, yo voy a devolver 3.500 millones y otro que otros habló de 7.000. 7.000. Digo, pero Mira, Dios mío, pero esto no es un relajo. cuando usted oye decir que va a devolver 3.500, es porque tiene 20 o 25 mil millones. Oye, estamos hablando de una sola persona. Imagínense. Entonces, tenemos que ponerle coto a esto. Ya tocamos fondo. Esto no se puede permitir. No. Este asunto de la corrupción administrativa, estos escándalos, porque es que el gobierno, el Estado, tiene no solamente los controles internos y externos para detectar prima facie todos esos actos punibles, es que también el Estado dominicano, el gobierno, controla los organismos, las agencias de investigación. Son informes que se rinden diario. No hay un movimiento que haga un funcionario que no le lleven un reporte a la máxima autoridad del Estado. Un movimiento bancario, pero no estamos hablando, no, de que un funcionario hace un movimiento de 1 millón, 2 millones de pesos y es una información que le llega a la máxima autoridad. Máxima cuando tú estás dilapidando millones y millones y millones. Porque esos aparatos de investigación no duermen. Y el presidente, por medio de esas agencias, de esos departamentos, es que se entera de todo, constantemente, inclusive de la vida privada, oye bien, de la vida privada de sus funcionarios. Eso es lo primero, constantemente. El DNI no duerme, el J2 no duerme, lo saben todo. Entonces me parece ridículo y absurdo que quieran vendernos la idea pueril de que nosotros no sabíamos nada, que esto es una sorpresa. No, y querer llevarse el mérito de que nosotros no soportamos el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Doctor, cambiando de tema, el pasado 30 de noviembre, que el calendario marcó como domingo, la Fuerza del Pueblo hizo una demostración contundente de avance político y de
realmente crecimiento constante como partido. Realizaron una marcha de reclamo frente a las reivindicaciones sociales, especialmente el tema de los costos de la canasta básica, los temas de también los servicios públicos colapsados en la República Dominicana. Y esta marcha que estuvo dirigida y propiciada por la Fuerza del Pueblo y sus altos dirigentes, en el discurso central, en la locución del doctor Leonel Fernández Reina, se conversó básicamente sobre el costo de los productos básicos, el arroz, el pollo, en fin, las habichuelas. ¿Qué opinión le merece esta demostración contundente del partido Fuerza del Pueblo en la marcha número 1? ¿Y qué opinión le merece la notificación, la intimación que hiciese la Junta Central Electoral alegando que esto era una campaña a destiempo en vez de una marcha de reclamo? Sí, muy bien, fíjense. Decía el profesor Juan Bosch en uno de sus libros, de sus obras, que para uno conocer a fondo un asunto, debía irse a su origen y a su desarrollo histórico. Desde que los partidos políticos nacieron en el siglo XVIII, hasta el día de hoy, estamos hablando de los primeros partidos políticos, los rudimentarios, pasando por los grandes partidos de masa del siglo XX, hasta llegar hoy a los modernos partidos digitales del siglo XXI. Los partidos tienen una doble función en toda democracia. La primera función de un partido político es canalizar las demandas sociales del pueblo, acompañar al pueblo en sus demandas sociales, sus demandas económicas, para que el gobierno esas demandas sociales la convierta en políticas públicas en beneficio de esos sectores sociales. Esa es la primera función del partido político. La segunda, que es la fase propiamente electoral, es la participación del partido como tal en las asambleas electorales a los fines de llegar al poder y desde el poder resolver todos esos reclamos de la población. O sea, son dos asuntos que están inclusive bien establecidos en nuestra Constitución y en la misma ley de régimen electoral, en la ley 2023. Si nosotros no leemos el numeral 3 del artículo 216 de la Constitución Dominicana, ahí nos daremos cuenta cuáles son los fines esenciales de todo partido político, que es eso: luchar por el interés nacional, acompañar al pueblo. Eso es lo que dice, esa es la interpretación de ese artículo. Pero si nosotros nos vamos a la ley electoral y nos leemos el numeral 2 y el numeral 4 del artículo 265, esa ley lo único que prohíbe es, lo único en periodo que no son de pre-campaña, ni de campaña, ni de proceso electoral. Por ejemplo, en una situación como la actual, lo único que prohíbe esa ley, eso está claro, es que el partido político promueva candidatura y por la promoción de esa candidatura
le pida el voto a la ciudadanía para ese candidato. Es lo único que prohíbe la ley, lo único que prohíbe la ley 2023. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Se estaba promoviendo candidatura en esa marcha? No. ¿Se le estaba pidiendo el voto a la ciudadanía a favor de un candidato? No. ¿Habían pancartas de candidatos? No. ¿Estaban inscribiendo personas? No. Mire, eran demandas sociales de tipo económico. Reclamos. Yo tengo una pregunta, doctor, porque mire, las imágenes las tenemos ahora mismo en pantalla. Y ahí se ve personas que están haciendo señas de claramente alusivas al tema de Leonel Fernández. Cuando hacen la seña. ¿Y qué tú quieres? ¿Que hagan señas del gobierno? Espérate, porque ¿Qué tú quieres? ¿Que le hagan señas al PRM? Espérate, estamos haciendo la cosa de manera objetiva. El doctor acaba de corregirnos algo y nos señaló algo que tiene que ver con la ley electoral, justamente cuando hablamos de una marcha, que se habla de una marcha de bien social convocada por el partido Fuerza del Pueblo, que estamos totalmente de acuerdo con ellos. Sin embargo, el hecho de que la marcha se manifestara como un punto sociopolítico donde prácticamente se hace la promoción del presidente Fernández, cosa que no vimos con otros que también estaban ahí. Por ejemplo, a mí me hablan de pancartas que señalaban a Omar Fernández y estaban ahí, y están las fotos y las imágenes aquí. Ahora, cuando usted ve, por ejemplo, en el caso de que se menciona tal cosa, lo vamos a hacer cuando lleguemos al poder, estamos hablando de un tema prácticamente político. Entonces, el tema de marchar o de que la marcha completa se tornara de verde, yo no vi, por ejemplo, en el caso mío, y por eso le hago la referencia para ver si usted me corrige, yo no vi a grupos que representaban a los médicos. Yo no vi a grupos, a menos que fueran todos con el tema de la Fuerza del Pueblo, vestidos, con banderas, con cosas que se supone no era la razón de. Entonces, ¿fue esto lo que dañó sencillamente eso o lo que dio la confusión de que se viera como una marcha política en vez de una marcha de reclamo? No, porque el partido como tal tiene que ir con sus símbolos, con sus colores. Okay. Porque el partido, como le dije al principio, está para eso, para acompañar al pueblo en su demanda social. Esa es la labor de la oposición. En su demanda política. Ahora, usted no vio a ningún dirigente del partido, con una persona aislada. No, usted no vio ninguna de la dirigencia del partido promoviendo un candidato o insinuándole al pueblo que votara por ese candidato. Rafael Paz estaba ahí pronunciándose diciendo, vamos para el poder el 2028, lo dijo en la marcha. No, pero no y ahí está el video también. Pero no se está promocionando un candidato, ni se le está pidiendo el voto para ese candidato. Vamos para el poder, porque desde el poder es que podemos darle solución a esas demandas económicas, sociales del pueblo. Okay. Porque somos un partido político que, como le dije, tenemos una doble función: acompañar al pueblo en su demanda y también llegar al poder para desde el poder resolver esos grandes problemas. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que diferencia a un partido político de un grupo de presión. Justamente, mira, le acaban de pasar una imagen donde se veía la pancarta. Míralo desde allá arriba. Y es como dice el doctor, a lo mejor son personas aisladas que lo hicieron. Naturalmente. A lo mejor sin ninguna intención, pero sí, cuando se hacen algunos pronunciamientos llama la atención. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de como yo lo veo, porque yo lo veo del lado del pueblo en este caso, que tiene toda la razón a hacer un reclamo en cuanto a lo que son las críticas y las cosas que son a nivel social lo que realmente necesita la gente, ¿verdad? Sí. Los temas país. Pero cuando yo veo, por ejemplo, un discurso, en el caso del presidente Fernández, que cuando sube comienza con un tema y yo me remonté inmediatamente al discurso del 2004 y decía, pero esto es lo mismo. No, mire, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está llamando a esto y a preparar un tema político o realmente está intentando llevar al pueblo a algo? No, Prida, fíjense lo que qué es lo que sucede, fíjense, mire. La Junta Central Electoral, oigan, solamente tiene competencia, solo tiene competencia en los periodos de pre-campaña, de campaña electoral y del proceso electoral. Fuera de esos periodos, la Junta Central Electoral solamente tiene una función meramente administrativa. Cuando un partido va a hacer una primaria, ellos están ahí para levantar un acta
cuando hay un asunto de registro civil, pero solamente son asuntos administrativos. Todo eso se rige por los derechos fundamentales garantizados y reconocidos por la Constitución. Entonces, la Junta no puede, por vía administrativa, limitar el derecho que tiene un partido, que tienen los ciudadanos, de pronunciarse abiertamente sobre cualquier tema. Porque la libertad en los ciudadanos es la regla. Entonces, se trata de derechos fundamentales que deben ser, como lo establece el artículo 74.2 de la Constitución, ser regulado por ley orgánica, siempre y cuando, y así mismo lo dice el constituyente, se respete su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Y la interpretación que se le da a esos derechos en la ley son estrictos. Por eso es que al leernos el numeral 2 y el numeral 4 de la ley 2023, que es una ley orgánica, nosotros vemos ahí los únicos dos supuestos que el partido no puede hacer. O sea, tú no puedes hacer una interpretación expansiva de lo que dice la ley, porque se trata del ejercicio de derechos fundamentales, claro, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos. Correcto. Entonces, no puede la Junta hacer una interpretación extensiva, amplia. No. Es lo que dice la ley. Correcto. Doctor, fíjese qué interesante, y con esto me gustaría cerrar este bloque. Al unísono, a la par, mientras la Fuerza del Pueblo hacía esta marcha de reclamos, que Héctor insiste que era una marcha política, yo insisto que era una marcha de reclamos. Punto de vista, como yo lo veo, claro. No, así lo ve. Hago la corrección, así lo ve el oficialismo. No claro, lo ve el oficialismo, pero oiga, doctor, así lo ve el oficialismo. Sin embargo, ese mismo fin de semana, doctor, el partido oficialista lanza una campaña de inscripción, verificación y actualización de datos llamada Verifícate. Lanza a la calle una serie de promotores, y estos promotores se avalanchan a las principales avenidas capitaleñas con un stand formal, con brandeado, ¿no? Con el branding y la marca del partido, y sendas promotoras y promotores con camisetas brandeadas del partido. Ese movimiento, Verifícate, no fue bajo ningún concepto cuestionado por la Junta Central Electoral. Yo quiero que usted me diga cuál es su opinión si colocamos el movimiento Verifícate del PRM el mismo fin de semana versus la marcha. Si la marcha es una campaña a destiempo, el movimiento Verifícate alguna notificación debe de tener también. ¿Qué le parece? No. Obviamente que lo que se está haciendo es un ejercicio que en el sistema democrático eso es lo fundamental, que el pueblo se movilice, que el pueblo se exprese, y eso se rige por los derechos reconocidos, como le dije, en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. De modo tal que si Verifícate no es pre-campaña o campaña, tampoco la marcha de la Fuerza del Pueblo no lo es. Naturalmente. Excelente. Eso es así, eso está claro. Excelente. Y además, por vía reglamentaria, tú no puedes un asunto que es cuasi jurisdiccional. Recuérdense que la Junta Central Electoral, fuera de los periodos de pre-campaña, de campaña y de proceso electoral, que no estamos en eso todavía, no tiene competencia. Solamente tiene competencia para asuntos meramente administrativos señalados por su propia ley, como cuál, la verificación de una primaria en un partido, el asunto del registro civil,
pero no para tú estar intimando y querer poner sanción a un partido porque acompaña al pueblo. Esa competencia no se te es dada ni en la Constitución ni en la ley, porque eso es un asunto de tutela que tú no estás llamado a eso. Es un asunto cuasi jurisdiccional que tú desbordas tu competencia al hacer eso, porque los órganos del Estado, de la administración pública, solo pueden ejercer aquellas atribuciones que la ley o la Constitución expresamente le atribuye. Por eso es que ellos se rigen por el principio de legalidad, por el principio de juridicidad, porque también ahí se incluyen los principios y valores constitucionales. A nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, nosotros nos regimos por el principio de libertad. Nosotros podemos hacer todo siempre y cuando una ley no nos lo prohíba. Así es. Pero los órganos del Estado y los funcionarios solamente pueden hacer aquellas cosas que la ley le permite hacer. Fíjense que son dos principios cardinales por los que se rige la administración y sus funcionarios y los ciudadanos. Señores, estamos conversando con el doctor José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Una lumbrera. Una lumbrera, Ay, abogado, sí. Constitucionalista y administrativista, señores. Este administrativista y constitucionalista nos ha dado luz respecto a dos temas fundamentales del país. Uno es el caso Senasa y otro es el caso de la marcha de la Fuerza del Pueblo y la notificación que hiciese la Junta Central Electoral al partido. Nosotros nos vamos a una breve pausa y vamos a retornar en breve Controlando las Mañanas con más del doctor Jerez. Controlando las mañanas. Señores, continuamos aquí Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice por su multimedios, su mundo TV. Y estamos hablando en la mañana de hoy con el togado constitucionalista administratista. Dígalo. Administratista, experto en derecho administrativo y derecho constitucional, el doctor Jerez. Y miren, no podemos dejar ir al doctor Jerez, Héctor, sin que conversemos de política. ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando yo veo una figura como el... Sí, no, yo veo en el doctor Jerez una gran ventaja, que es que como abogado y una persona que domina tanto los temas nacionales que estamos viviendo hoy, que indiscutiblemente son prácticamente indefendibles, porque no hay una forma que el pueblo no pueda hablar sobre el alto costo de la canasta, sobre el tema del colapso de los servicios básicos, sobre el caso Senasa. Son temas que prácticamente son insalvables, pero a la vez posee una gran experiencia como miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo y vamos a interrogarlo sobre ciertos temas a nivel político. Lo primero que yo le quiero preguntar al doctor Jerez, ¿qué le pareció las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía cuando andaba en una, digamos, actividad de Carolina y dijo, bueno, mi candidata es Carolina Mejía? Yo no soy como el doctor Leonel Fernández, dice Hipólito Mejía, que anda con el hijo para arriba y para abajo, pero no quiere saber de él. Yo sí quiero saber de mi hija, y mi hija es mi candidata, dice Hipólito Mejía, refiriéndose a Carolina. A mí me pareció un poco desfachatado y cruel el comentario del expresidente Hipólito Mejía, pero yo quiero saber su opinión. No, eso es una hipolitada más, porque... mira, Omar Fernández, tal como lo dijo alguien, no recuerdo, es el hijo que todo padre quiere tener. Así es. Y el novio
que toda mujer quiere tener a su lado. Cuidado, doctor, con ¿Eh? eso. Cuidado con eso. Ya lo Cuidado tiene, ya ahí. tiene novia, ya tiene novia. Cuidado con ese pronunciamiento. ya tiene Usted vio el novia. problema que alguien tiene por una novia, ¿eh? Ya. No. A mí me encantaría tener un novio como Omar Fernández. No. Es una promesa de la política de Ay, O nuestro sea, ay, ay. lo que le quiero Elegante decir, lo que le quiero decir y es, atractivo. muchacho decente, muy Decente, bueno. muy decente. lo que le quiero decir es que, miren, la gente, lo primero es que entre Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández no existe ningún tipo de contradicción. No existe ningún tipo de contienda. Más bien, uno lo que vislumbra es que hay una coordinación estratégica entre ambos para llevar a la fuerza del pueblo al poder. Y ustedes pueden tener la seguridad. Oiga, hasta ahora el candidato de la fuerza del pueblo, porque es el candidato con la experiencia, con el expertise, que más le conviene a la República Dominicana, que más le conviene al partido y que más le conviene al mismo Omar Fernández, que Leonel Fernández sea el candidato en el 28 y seguro presidente. Pero en el hipotético caso de que llegado el momento culminante para hacer una medición, suponiendo una suposición, que las encuestas que se manden a hacer en ese momento diga que el partido, que quien garantiza el triunfo del partido Fuerza del Pueblo es Omar Fernández, ustedes pueden tener la seguridad, la certeza de que Leonel Fernández le va a pasar la antorcha a su hijo por una doble razón. Primero, Leonel Fernández no se va a exponer a una tercera derrota. La segunda razón es que el mero hecho de la fuerza del pueblo, Frida, Héctor, llegar al poder con cualquier candidato, hizo facto convierte a Leonel Fernández en el político más exitoso de la República Dominicana en toda su historia. Correcto. Porque estamos hablando de una figura que ya fue presidente por 3 periodos, se fue de la presidencia de su partido, Armó otro partido. fundó y en un tiempo récord llevó ese partido a la presidencia de la República. O sea que aún siendo con cualquier candidato que él lleve ese partido a la presidencia, hizo facto, pasa como el líder más exitoso, el político más exitoso de la República Dominicana. Máxime, Frida, Héctor, si es su hijo, porque ¿qué es lo que se va a interpretar? Que él le transmitió, le pasó su liderazgo a su hijo. Perfectamente. Doctor, yo tengo justamente, por ahí voy con algo que le decía. Mire, a mí me acusaron aquí, en este programa, lo voy a decir, atención portal, para que usted vea cómo son las cosas. Frida me acusó aquí de que yo aquí estaba con una bola de cristal y que yo no podía mencionar una cosa por el oráculo, porque Yo él dije compró aquí, un oráculo. Héctor compró Yo un di- oráculo bueno. y lo puso aquí como una bola de cristal y comenzó a hacer adivinanza. No, adivinanza no. Yo dije algo aquí y cada vez que yo he dicho algo aquí que tenga que ver o a nivel político o social, es así como yo lo digo. Ajá. Porque yo he sido aquí el que más se parece a este pueblo y eso lo tengo que decir y el doctor ¿Cuál lo sabe. fue la adivinanza? Yo dije aquí, doctor, mire, Ajá. en 1996, Ajá. estando yo muchacho, tenía yo unos 15, 16 años por ahí, el doctor Leonel Fernández, con 43 años, llega a la presidencia de la República empujado por el doctor Balaguer. Se vivió el momento, aunque hubo alguien que me dice, no, porque el candidato original iba a ser Danilo,
Yo dije, bueno, aunque el candidato original iba a ser Danilo, quien sí llegó a la presidencia fue Leonel Fernández. Se está dando hoy, y lo dije con mucha responsabilidad, un caso muy parecido, donde el momentus políticos habla de que justamente es Omar la figura que no tiene un rechazo, es una figura conciliadora y un muchacho que pese a su juventud demuestra una madurez y un acercamiento no solamente con la gente de la Fuerza del Pueblo, sino también con otros partidos. Se da el caso de que para llegar a la senaduría, quienes más lo apoyaron fueron la gente del mismo PRM, y eso hay que decirlo, con responsabilidad. Entonces, no estaría pasando hoy con Omar lo mismo que pasó con Leonel, y sería la figura más fácil de que la Fuerza del Pueblo llegara a la presidencia. Mira, Héctor, obviamente hay un segmento de la población, de la juventud urbana, que conecta con con Omar Fernández. Eso es cierto. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo? El trabajo que se está haciendo es de que esa coordinación que nosotros percibimos que se está dando, ese segmento interprete y vea que para el proyecto de Omar Fernández, para fortalecer ese proyecto, se hace necesario que Leonel Fernández llegue a la presidencia y que ese sector termine convenciéndose de eso y apoyando la candidatura del papá de Omar Fernández, y máximo cuando ya el mismo Omar Fernández ha manifestado que su deseo es volver a ver a su padre nuevamente dirigiendo los destinos nacionales. Entonces ese es el trabajo coordinado que se está haciendo. Ahora vuelvo y le repito lo que le dije hace un momentito. Tanto Omar Fernández como Leonel Fernández están centrados en llevar a la Fuerza del Pueblo al poder en el 28. Correcto. Al partido Fuerza del Pueblo. Llegado el momento de la última medición, si lo que da es con X o con Y, es que garantizamos el triunfo. Oye, el asunto es que la Fuerza del Pueblo en el 28 dirija los destinos nacionales. Doctor. Y en eso ni Leonel ni Omar se van a perder. Doctor, qué bueno que usted lo dice, porque ciertamente es la función, el objetivo último de la oposición, llegar al poder nuevamente, subir las escalinatas del Palacio Nacional, en palabras del doctor Fernández. En este sentido, sabemos que sin alianza no se gana. Si las elecciones fueran mañana, para usted, doctor Jerez, para usted, ¿cuál sería la boleta idónea? Le pongo dos escenarios. Leonel Gonzalo o Gonzalo Omar. Cuéntame. No me. Leonel Gonzalo o Gonzalo Omar. Leonel presidente, Gonzalo vice. Gonzalo presidente, Omar vice. No, ninguna de las dos. ¿Por qué no? Porque es que, Prida, fíjate, aquí se ha querido vender, vamos a decir así, una ilusión. Óptica. Gonzalo Castillo fue una persona que en ese momento que se le escogió por unos vínculos primarios que tenía con el presidente de turno, con quien manejaba el presupuesto nacional en ese momento. Pero fíjate, lo que la gente no ve es
que en el 16 el PLD gana con un 62% y Gonzalo Castillo, en vez de mantener esa misma votación, bajó. lo que saca es un 38%. Pero saca un 38% con todo y los manejando Estado, el presupuesto, ¿verdad?, nacional, en medio de una pandemia que todos estábamos encerrados, todos, y él andaba en la calle. y lo único que estaban en la calle repartiendo salchichones, repartiendo queso, repartiendo salami. O sea, eso fue el presupuesto que sacó ese porcentaje. Entonces, se quiere vender como que Gonzalo tiene ese porcentaje. Señores, pero un liderazgo no puede conectar si no hay una comunicación entre ese líder con su militancia. Entonces, ¿cuál es el discurso de Gonzalo? ¿Qué es que no hay discurso? Bueno, lo decía el presidente Fernández en un momento. Lo que yo estoy viendo es que eso, lo que se está intentando es querer seguir instrumentalizando ese partido político con otros fines que no sea catapultar al liderazgo real de ese partido. Porque recuerden que existen las alianzas estratégicas, y bien sabemos el liderazgo de ese partido, lo conectado que está con un sector del oficialismo. Entonces, ojo. Doctor, yo tengo unas cuantas cositas. Yo le decía ahorita que dentro de toda la luz que usted arroja, hay cositas que a veces hacen que a uno se le vaya la luz, pero yo le voy a preguntar esto, porque no me puedo quedar con eso ahí. Tenemos al PRM, tenemos a la Fuerza del Pueblo y tenemos al PLD. Los candidatos, hasta este momento que nosotros podemos ver, vemos a un David Collado y una Carolina Mejía por el PRM, ¿verdad?, que son los candidatos más jóvenes y los que tienen más posibilidades. En el caso de la Fuerza del Pueblo, que está el presidente Fernández, su hijo Omar también, pero en el caso del PLD, aunque ellos están definidos, los dos primeros mencionados, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, aunque no se ha hecho la elección del candidato oficial, que es el que va por la precandidatura presidencial, en el Partido de la Liberación Dominicana vemos algo que ahora es totalmente diferente. Acaba de salir un Gonzalo Castillo recientemente, que lo han estado impulsando. Todavía, al menos yo en lo personal, no sé si usted ha escuchado algo para que me corrija, no he escuchado a Gonzalo decir sí, yo voy como candidato. Yo sí sé que hay un grupo que lo está imponiendo, pero vimos a un Charlie Mariotti que dice que va por la candidatura. Vemos a un Francisco Javier García, que ha sido el mejor armador a nivel y el más ganador de los armadores a nivel electoral, que no sabemos si se queda o si se va del PLD, pero también vimos a un Abel Martínez que en su momento, aunque tuvo la candidatura, prácticamente fue abandonado por el grupo, y vimos a un PLD reducirse de un 38 a menos de un 10. ¿Cuáles son las diferencias que usted ve hoy en cada uno de esos partidos, no como Fuerza del Pueblo, sino como analista, que usted como especialista en eso, y que usted diga que puedan ser las diferencias entre estos partidos? Héctor, lo que yo veo ahora mismo, tanto en el partido oficialista como en el tercer partido, el segundo partido de la oposición, lo que se vislumbra ahora mismo es un escenario conflictivo que puede derivar en una división. Mira, y me explico. En el caso del oficialista PRM, como tú bien lo dices, los que están punteros en las encuestas son David Collado y Carolina. Ahora hemos visto que algunas encuestas quieren también posicionar al director de INAPA. Wellington ganó. A Wellington. ¿Qué sucede? David ya se ha pronunciado
Y él ha dicho que las encuestas ya hablaron y que él está muy por encima. Hipólito está radicalizado. Y él dice que la base del partido son las que van a hablar. Va a haber una primaria cerrada, donde ahí sí cuenta la estructura del partido. Estamos hablando de la hija de un expresidente, que el mismo expresidente que le está haciendo la campaña. Entonces, ¿cuál es el escenario? Suponiendo que se imponga la maquinaria que apoya a Carolina Mejía, ¿cuál sería la decisión que tomaría David Collado si él entiende, interpreta que se hicieron una serie de manejos que no se corresponden con un certamen totalmente limpio, transparente? O sea, ahí puede haber una división. Ahí puede haber una división. En el caso del PLD, suponiendo que quieran imponerle, que el líder de ese partido quiera imponer, porque es un hombre de confianza, porque a través de él puede hacer una serie de cosas, imponerle a Gonzalo Castillo. ¿Usted cree que ese mismo precandidato que usted menciona, Francisco Javier García, va a permitir que se le imponga y va a permanecer ahí? Lo mismo se puede decir con los demás. No van a permitir eso. O sea, ahí va a haber problemas. Se seguiría dividiendo ahí va a haber problemas. Más pequeño todavía. Y bien sabemos que el líder de ese partido no va a apoyar a nadie que él no pueda controlar absolutamente. Porque el objetivo de él es gobernar de nuevo, como él no puede ir, gobernar de nuevo en cuerpo ajeno. Por eso fue que prefirió a Gonzalo en vez de apoyar a Reinaldo Pared Pérez. Porque él sabía que Reinaldo Pared Pérez, por su carácter, una vez presidente, él no podía manejarlo como podía manejar a Gonzalo Castillo. Y si no apoyó a Reinaldo Pared, de quien él dijo una vez, recuerdo yo, por la televisión nacional, que él dijo que entre los Pared Pérez y él existía una relación, no un vínculo de compañerismo partidario, sino de familiaridad. Si él no confió en Reinaldo Pared, que eso fue lo que profundizó la depresión, porque lo dijo su esposa, que esa traición fue lo que profundizó más el estado depresivo de Reinaldo. Si no confió en Reinaldo, usted me dice a mí que va a confiar en otro candidato, precandidato de su partido. Claro que no. Entonces, yo no veo que las cosas en esos dos partidos pinten bien. Bueno, así es la cosa. Mire, antes de nosotros pasar, porque ya tenemos un compromiso ahí, pero si el señor director me pone en pantalla, aquí tengo lo que escribió el señor Gonzalo Castillo, quien justamente habla de este tema. Dice él: queridos compañeros y compañeras, gracias por el emocionante acto realizado que me conmovió profundamente ver a tanta energía, esperanza y cariño. Ese gesto refleja el compromiso de los PLDistas y de tantos ciudadanos que desean que el pueblo dominicano vuelva a tener mejores días. Su respaldo me honra y me compromete. Deseo ante todo a un PLD unido. Quiero un partido que camine en la misma dirección, con la misma convicción, con el mismo propósito, y quiero que cuando llegue el momento tengamos a un candidato sembrado en el corazón del pueblo, el preferido de la mayoría, y que todos sin excepción nos unamos detrás de esa persona para que el PLD vuelva a gobernar y para que nuestro pueblo vuelva a vivir mejor. Gracias por el apoyo,
por la confianza y por mantener viva la esperanza del pueblo. Dice aquí, siempre estaré dispuesto a tender puentes, siempre trataré de estar del lado correcto de la historia. Yo no sé si soy yo que estoy haciendo mala interpretación, pero en ningún momento él dijo que acepta ir por el reto. No. ¿Usted entendió eso, ¿verdad, doctor? Al contrario, dijo, aspiro a que se escoja, y que se escoja un candidato, que se escoja un candidato, él no dijo él. Señores, pero es hasta un riesgo, oye bien, que él abiertamente aspire a eso, porque solamente con una citación que se le haga de la Procuraduría, le tumban eso. Y hay un chisme ahí, dijeron que la embajada americana le canceló la visa. Ay, Dios mío, señores, bueno, como el tiempo aquí es bastante corto, nosotros queremos comprometer al señor José Manuel Jerez, abogado, una persona política de mucho fuste, pero sobre todo un gran administrativista y constitucionalista que nos honra tener. Yo quiero que el doctor Jerez vuelva, porque hay muchos temas políticos de cara al 26 que se tienen que dilucidar. Sobre todo, nosotros entendemos que después de este caso del SENASA, que él nos aclaró bastante bien, habrá mucha tela que cortar por parte de la oposición. Gracias, doctor Jerez. Estamos muy contentos de esta entrevista central, plato fuerte en Controlando las Mañanas. Y nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más información.